El chasquido de mi tobillo al romperse resonó por el bosque como un disparo. Recuerdo haber pensado lo absurdo que era que algo tan catastrófico sonara tan mundano, como pisar una rama seca. Un momento estaba descendiendo por la ladera empinada, y al siguiente me precipitaba por el aire, con mi mochila de unos 27 kilos transformándose de salvavidas en ancla. El mundo giró en un caleidoscopio de verde y marrón hasta que mi cabeza golpeó algo sólido, y la oscuridad me engulló por completo. Volví en mí con un sabor a cobre inundando mi boca. Sangre, mi sangre. El sol de la tarde tardía se filtraba a través del dosel arbóreo, salpicando el suelo del bosque con una luz dorada que parecía obscenamente alegre dadas mis circunstancias. Cada respiración traía un nuevo inventario de dolor. Costillas gritando en protesta, tobillo izquierdo ya hinchado al doble de su tamaño, una brecha sobre mi ojo derecho sangrando sin cesar. Unos 9 metros arriba, podía ver el sendero de la cresta que había estado siguiendo. La pizarra suelta había cedido bajo mi bota, enviándome a este barranco. Mi teléfono satelital yacía destrozado cerca, una constelación de entrañas electrónicas dispersas sobre las agujas de pino. ¡Ayuda!, grité, mi voz sonando delgada y débil en el vasto silencio. ¡Ayuda! Solo el viento respondió, susurrando a través de la taiga con indiferencia. Cerré los ojos, luchando contra la oleada de pánico. Piensa, Marcus, piensa. Esta no era mi primera emergencia en la naturaleza, aunque ciertamente era la más grave. 8 años como guardabosques antes de mí. Partida. Me habían enseñado protocolos, procedimientos, estabilizar, evaluar, planificar, ejecutar. El mantra resonó en mi cabeza, un remanente de los cursos de formación que una vez impartí a otros. Mi mochila había aterrizado a unos 3 metros de distancia. Me arrastré hacia ella, cada movimiento enviando relámpagos de dolor a través de mi tobillo y costillas. El suelo del bosque estaba húmedo por la lluvia de ayer, empapando mi ropa mientras me impulsaba hacia adelante, usando los codos y mi pierna buena. Cuando finalmente alcancé la mochila, forcejeé con las hebillas, con las manos temblando por el shock. Dentro estaba todo lo que necesitaba para sobrevivir: botiquín de primeros auxilios, refugio, comida, filtro de agua. Había empacado para una caminata en solitario de 7 días a través de la naturaleza del norte, un viaje que había planeado meticulosamente para conmemorar el 3er aniversario de la muerte de Sara. Un peregrinaje de dolor que ahora se había convertido en algo mucho más inmediato. La noche caería en 2 horas. La temperatura descendería al menos unos 17 grados. Los depredadores se volverían activos. Como si fueran invocados por mis pensamientos, un aullido se alzó en la distancia, largo, lúgubre e inconfundible. Lobo. Y luego otro respondió, más cerca. Mis manos se movieron más rápido. El refugio era patético según cualquier estándar. Un cobertizo improvisado de ramas caídas apoyado contra una gran roca, cubierto con mi lona de emergencia. Pero tendría que servir. La oscuridad había caído más rápido de lo que había anticipado. El bosque del norte pasando del crepúsculo al negro absoluto con una velocidad alarmante. Había logrado arrastrarme a mí mismo y a mis suministros a una posición defendible en la base de un afloramiento rocoso. Mi tobillo latía bajo el vendaje de compresión que había aplicado, ya poniéndose de un color púrpura negruzco repugnante. No era una simple fractura. El hueso se había desplazado. Podía sentirlo rechinar cuando había intentado entablillarlo usando ramas y tiras arrancadas de mi camisa de repuesto. El fuego fue mi única victoria. Pequeño pero constante, alimentado con yesca seca que había recogido durante el proceso insoportable de arrastrarme al refugio. Las llamas danzantes iluminaban mi escaso campamento mientras proyectaban sombras contorsionadas contra los árboles circundantes. Cada vez que el viento cambiaba, esas sombras parecían moverse como depredadores dando vueltas. Hice inventario. 3 litros de agua, comida para 6 días y se racionaba cuidadosamente,
suministros de primeros auxilios, manta de emergencia, encendedor de fuego, cuchillo, linterna frontal con baterías adicionales. Mi mapa y brújula habían sobrevivido a la caída. El GPS no. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Había presentado un plan de viaje general en la estación de guardabosques, pero había elegido deliberadamente una ruta fuera de los senderos. Privacidad, soledad, las mismas cosas que había buscado ahora, aseguraban que nadie me encontraría rápidamente. Siempre preferiste tu propia compañía a la de los demás, habría dicho Sara. Casi podía oír su voz en el viento. Otro aullido se alzó, más cerca que antes. Luego otro, desde una dirección diferente. Los lobos se estaban comunicando, triangulando. Eché más leña al fuego, observando las chispas elevarse hacia el cielo estrellado. El dolor en mi tobillo se había asentado en un pulso constante y nauseabundo que dificultaba pensar con claridad. Necesitaba elevarlo para reducir la hinchazón. Necesitaba mantenerme hidratado, mantener mi temperatura corporal. Necesitaba señalar para pedir ayuda de alguna manera. La parte racional de mi cerebro repasó las prioridades, mientras que otra parte, el cerebro primitivo que reconoce el sonido de los depredadores, me gritaba que me subiera a un árbol, que corriera, que hiciera algo. Pero no había dónde correr. No con un tobillo destrozado y costillas rotas. No en esta naturaleza que se extendía por cientos de kilómetros en todas direcciones. Miré el reloj. 22:17. La búsqueda ni siquiera empezaría hasta dentro de días, no hasta que no me registrara a la hora programada. Para entonces, una ramita se quebró en la oscuridad, más allá del resplandor del fuego. Me enderecé de golpe, ignorando la punzada de dolor, y levanté mi navaja. Ojos amarillos reflejaban la luz del fuego, suspendidos en la oscuridad como faroles. Un par, luego dos, luego tres. Los lobos me habían encontrado. El amanecer irrumpió con cruel claridad, revelando lo que la oscuridad había ocultado. No había dormido más de 20 minutos seguidos, constantemente sobresaltado por los ruidos en la maleza o mi propio dolor. El fuego se había reducido a brasas a pesar de mis esfuerzos. Seguían ahí. 5 lobos, no los 3 que había contado por la noche. Mantenían un perímetro impreciso alrededor de mi campamento, a veces visibles, a veces solo un crujido en la maleza o el destello de una cola que desaparecía tras un árbol. El más grande, un macho gris con el hocico lleno de cicatrices, parecía dirigir sus movimientos, posicionando a los demás para cortar posibles rutas de escape. Me estaban cazando con una paciencia e inteligencia que daba pavor presenciar. Había visto lobos antes, por supuesto. En mis días de guardabosques había rastreado manadas, documentado su comportamiento, incluso participado en programas de reintroducción. Siempre había admirado su estructura social, su eficiencia como depredadores, pero nunca había sido la presa. No están interesados en ti, murmuré para mí mismo, recitando datos para calmar mi corazón acelerado. Los ataques de lobos a humanos son extremadamente raros. Tienen curiosidad, eso es todo. Se irán. Pero sabía que no era así. Estos lobos no se comportaban normalmente. Estaban demasiado centrados, demasiado coordinados en su vigilancia. Y yo estaba herido, débil, activando cada instinto depredador que poseían. Necesitaba pedir ayuda. El silbato de emergencia en la correa de mi mochila podía oírse a kilómetros, pero ¿quién lo escucharía? El espejo de mi botiquín de primeros auxilios podía emitir señales luminosas a los aviones, pero ¿cuándo pasaría uno por encima? No tenía bengalas, ni radio. Mi única esperanza real era sobrevivir el tiempo suficiente para que alguien viniera a buscarme. Hice un balance de mi deteriorada condición. El corte en mi frente se había coagulado, pero la infección era una preocupación creciente. Mis costillas enviaban punzadas de dolor a través de mi pecho con cada respiración. El tobillo era lo peor, hinchado hasta proporciones grotescas,
a pesar de haberlo elevado y de las compresas frías que me había aplicado durante la noche. La fiebre parpadeaba en los bordes de mi conciencia, una advertencia de lo que estaba por venir. Un movimiento llamó mi atención. El gran lobo gris había salido de los árboles, permaneciendo a plena vista a unos 25 metros. Me observaba con una concentración desconcertante, la cabeza ligeramente baja, las orejas hacia adelante, evaluando. «¡Largo de aquí!», grité, con la voz quebrada. Lancé un palo en su dirección, un gesto patético que se quedó corto. El lobo no se inmutó. En lugar de eso, se sentó, sin dejar de observar, esperando. Entendí entonces lo que estaba pasando. No iban a atacar, no todavía. Estaban sitiándome. Esperarían hasta que la sed, el hambre o la infección me debilitaran aún más, hasta que no pudiera mantener el fuego, hasta que me convirtiera en una presa fácil. Era una estrategia tan antigua como la relación entre depredador y presa. Y iba a funcionar, a menos que encontrara una forma de cambiar las reglas del juego. Con manos temblorosas, tomé mi botella de agua y bebí un sorbo con cuidado. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. El lobo seguía observando, con los ojos amarillos sin parpadear a la luz de la mañana. En la segunda noche, la fiebre me tenía dominado. Mi tobillo había desarrollado furiosas vetas rojas que se extendían hacia arriba. Envenenamiento de la sangre instalándose, a pesar de los antibióticos que había estado tomando de mi botiquín. Cada trago de agua requería un esfuerzo monumental. La comida permanecía intacta. La mera idea de comer me provocaba oleadas de náuseas. Los lobos mantuvieron su vigilancia, volviéndose más audaces a medida que mi condición se deterioraba. Se acercaban al perímetro de mi campamento durante las horas de luz ahora, a veces llegando a estar a unos 6 metros antes de retirarse, cuando lograba avivar el fuego o gritar débilmente. Había contado 7 animales distintos, una manada completa. El macho gris con cicatrices era claramente el alfa, dirigiendo a los demás con movimientos sutiles. Una hembra más pequeña con un pecho blanco parecía ser su lugarteniente, a menudo ocupando una posición directamente opuesta a él para completar su cerco de mi posición. En mis momentos más lúcidos, trabajé metódicamente para mejorar mis posibilidades. Había construido un refugio más sustancial, usando mi lona y ramas arrastradas dolorosamente de los alrededores. Había reunido una pila sustancial de leña al alcance de la mano. Había fabricado una serie de dispositivos para hacer ruido con mi olla y utensilios de cocina, encadenados y colocados en el perímetro para alertarme si algo se acercaba. Pero estas tareas consumían una energía preciosa, y me encontraba pasando más tiempo en un estado semiconsciente, derivando entre el estado de alerta y las alucinaciones febriles. En estos delirios, Sara se me aparecía. «Siempre fuiste terco», dijo, sentándose con las piernas cruzadas a mi lado, como si estuviéramos de vuelta en nuestro apartamento, planeando excursiones de fin de semana con un café. «¿Recuerdas aquella vez en Glacier, cuando insististe en que podíamos llegar de vuelta al inicio del sendero antes de que oscureciera?» «Lo conseguimos», murmuré, sabiendo que le hablaba a la nada, pero incapaz de parar. «Con linternas frontales, en medio de una tormenta». Su voz respondió, con el tono de cariño exasperado que tan bien recordaba. «Nunca fuiste capaz de admitir que la situación te superaba, como el día que murió. La discusión que tuvimos esa mañana sobre que tomara el puerto de montaña durante una alerta de tormenta invernal. Mi testaruda insistencia en que estaba exagerando, que los pronosticadores estaban siendo cautelosos. La llamada de la policía estatal 6 horas después. «Lo siento», susurré, las lágrimas mezclándose con el sudor en mi cara. «Debí haberte escuchado». La alucinación cambió. Ahora Sara estaba al borde de mi campamento, justo más allá de la luz del fuego. Detrás de ella, unos ojos amarillos brillaban en la oscuridad. «No son lo que crees, Marcus», dijo, su voz desvaneciéndose.
Observa mejor. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La noche había caído por completo. El fuego estaba peligrosamente bajo. Busqué madera a tientas, casi gritando cuando el movimiento envió una punzada de dolor a través de mis costillas. Mientras alimentaba las llamas, me di cuenta de un movimiento justo fuera del alcance de la luz. La loba de pecho blanco estaba observándome, más cerca de lo que ninguna se había atrevido antes. A la luz del fuego, podía verla claramente, delgada, con el pelaje irregular en algunos lugares. No la depredadora robusta de mis miedos, sino un animal luchando por sobrevivir ella misma. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través de la división de especies y circunstancias. Luego se fundió de nuevo en la oscuridad, dejándome preguntándome si ella también había sido producto de un sueño febril. Al tercer día, llovió, un aguacero constante y penetrante que parecía decidido a extinguir tanto mi fuego como mi esperanza. Me acurruqué debajo de mi lona, temblando a pesar de la manta de emergencia envuelta alrededor de mis hombros. La fiebre venía y se iba en oleadas, dejándome alternativamente ardiendo y congelado. Los lobos se habían retirado al refugio que pudieran encontrar, aunque ocasionalmente vislumbraba algunos, moviéndose entre los árboles al borde de mi visión borrosa. La lluvia constante había lavado la mayor parte de su olor, lo que me dificultaba rastrear sus posiciones. Esta vulnerabilidad añadió otra capa a mi creciente terror. Mi condición se deterioraba rápidamente. La infección en mi tobillo se había extendido aún más. Ahora toda mi pierna estaba hinchada y caliente al tacto. Había usado el último de mis antibióticos esa misma mañana. El dolor se había convertido en algo vivo, consumiendo mi atención hasta el punto de que incluso mantener el fuego requería una concentración tremenda. Me estaba muriendo. La constatación llegó con sorprendente claridad durante un breve respiro de la fiebre. Sin intervención, me quedaban quizás 2 días antes de que la sepsis me consumiera por completo. Los lobos ni siquiera tendrían necesidad de atacar. Simplemente podrían esperar a que perdiera la conciencia por última vez. Al acercarse el crepúsculo, la lluvia finalmente amainó hasta convertirse en una suave llovizna. Aproveché la oportunidad para recoger agua en mi olla, reponiendo mi menguante suministro. El esfuerzo me dejó jadeando y mareado. Fue durante esta tarea que lo vi. Un hombre de pie al borde del claro, observándome con la misma intensidad que habían mostrado los lobos. Mi primer pensamiento fue que la ayuda había llegado, que alguien me había encontrado, pero al enfocar mi vista, me di cuenta de que no era ningún rescatador. Vestía ropa de ante, oscurecida por el paso del tiempo y el uso. Su rostro estaba profundamente marcado por las líneas de expresión, curtido por el clima, enmarcado por un largo cabello gris atado con un cordón de cuero. No llevaba mochila ni equipo moderno, solo un bastón de madera y lo que parecía ser un cuchillo en su cinturón. «¡Hola!», grité, mi voz apenas audible por encima del goteo de la lluvia de los árboles. «¿Puede ayudarme?». El hombre no respondió. Simplemente me estudió, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera considerando un rompecabezas. «Por favor», intenté de nuevo, con más fuerza esta vez. «Tengo el tobillo roto. Necesito atención médica». «Aún nada». Dio un paso adelante, luego otro, moviéndose con la silenciosa gracia de alguien íntimamente familiarizado con el bosque. A medida que se acercaba, noté otros detalles: los intrincados abalorios en su ropa, el collar de garras de oso alrededor de su cuello, los ojos hundidos que parecían albergar tanto sabiduría como salvajismo. Se detuvo justo fuera del alcance de mi brazo, mirándome con una expresión que no podía interpretar. Entonces habló, no en inglés, sino en una lengua que no reconocía, las palabras fluyendo como agua sobre las piedras. Alucinación. Tenía que serlo. Otro sueño febril, más vívido que el anterior. Sin embargo, cuando se arrodilló a mi lado y colocó una mano curtida sobre mi frente, el tacto se sintió innegablemente real,
fresco contra mi piel ardiente. Me examinó metódicamente, revisando mis ojos, mi pulso, el tobillo infectado. Su rostro permaneció impasible, pero sentí preocupación en la suave eficiencia de sus movimientos. De una bolsa en su cinturón, sacó un puñado de hojas trituradas y corteza. Me indicó con un gesto que le diera mi botella de agua y mezcló esos materiales con agua en mi olla, dejándola al borde del fuego que había reavivado para que se calentara. «¿Quién eres?», pregunté, luchando por mantener mis pensamientos coherentes. Me miró durante un largo instante y luego pronunció una sola palabra que sonó como «Mekwa». No supe si era su nombre o algo más. La mezcla empezó a humear. La retiró del fuego e indicó con gestos que debía beberla. El sabor amargo me hizo vomitar, pero insistió, sosteniendo mi cabeza hasta que lo tragué todo. Cuando la oscuridad cayó por completo, se sentó con las piernas cruzadas junto a mi fuego, mirando fijamente las llamas. De vez en cuando añadía leña o ajustaba las piedras alrededor del perímetro. Parecía completamente tranquilo, imperturbable por la naturaleza salvaje o los lobos que sabía que acechaban más allá de la luz. Justo antes de que el sueño me venciera, un sueño más profundo y reparador que cualquiera que hubiera experimentado desde la caída, vi a la loba de pecho blanco salir de entre los árboles. En lugar de retroceder, el hombre le habló en esa misma lengua fluida. Para mi asombro, se acercó, cautelosa pero sin miedo, y se instaló al borde de nuestro campamento como si estuviera haciendo guardia. Mi último pensamiento consciente fue que finalmente había perdido por completo el contacto con la realidad. Pero si esto era locura, era una variedad más reconfortante que lo que había ocurrido antes. Desperté con la luz del sol, filtrándose entre los árboles, y el olor de algo cocinándose. Por un momento, pensé que estaba de vuelta en mi apartamento, que Sara estaba preparando el desayuno, que los últimos 3 años habían sido una pesadilla. Entonces, el dolor se reafirmó, y la realidad me inundó de nuevo. El anciano, Mekwa, si ese era su nombre, estaba agachado junto al fuego, removiendo algo en mi olla. Cuando vio que estaba despierto, asintió una vez y luego volvió a su tarea. La loba de pecho blanco se había ido, pero pude ver huellas frescas en la tierra húmeda alrededor de nuestro campamento. «¿Fue real?», pregunté, con la voz ronca por la falta de uso. «¿Lo del lobo, anoche?». Mekwa levantó la vista, con una expresión ilegible. Dijo algo en su idioma y luego cambió a un inglés con un marcado acento que me sorprendió por su claridad. «Ella siente curiosidad por ti. Todos la sienten». «Los lobos me están cazando», dije, luchando por sentarme. El movimiento envió un dolor agudo a través de mis costillas, pero noté algo diferente. Mi cabeza se sentía más clara. La fiebre había disminuido. Mekwa negó con la cabeza. «No cazan, observan», señaló mi tobillo. «Huelen la enfermedad en tu sangre. Esperan a ver si sanarás o morirás». «¿Cómo sabes inglés?», pregunté. La pregunta me pareció absurda dadas nuestras circunstancias, pero necesitaba entender quién era este hombre. «Puesto comercial. Misioneros. Muchos años». Se encogió de hombros, como si su habilidad lingüística fuera lo menos interesante de nuestra situación. «Bebe esto ahora». Me entregó la olla que contenía un líquido espeso y verdoso que olía a tierra y hierbas amargas. Cuando dudé, hizo un gesto impaciente. «Para la infección». «Bebe». Obedecí, atragantándome con el sabor, pero obligándome a tragarlo. Casi de inmediato, una calidez se extendió por mi cuerpo, diferente del calor de la fiebre, más como el resplandor que sigue a un trago de whisky. «¿Qué es?», pregunté, devolviéndole la olla vacía. «Medicina». Señaló varias plantas que crecían cerca. «Esto para el dolor, esto para la fiebre, esto para la infección». Tocó mi tobillo suavemente. «Mala fractura, huesos no rectos». «Necesito un hospital».
dije, afirmando lo obvio. Mekwa asintió. Sí, pero primero debes vivir el tiempo suficiente para llegar a 1. Se puso de pie, mirando a nuestro alrededor. Hoy haremos un mejor refugio. Mañana tal vez señal de auxilio. ¿Nosotros? ¿Te vas a quedar? Sus ojos, oscuros e insondables, se encontraron con los míos. No sobrevivirías solo. Fue una simple declaración de hechos, sin juicio ni lástima. Y tenía razón. Sin su intervención, probablemente estaría muerto, o cerca de estarlo, a estas alturas. Durante todo ese día, Mekwa trabajó metódicamente para mejorar nuestra situación. Reforzó mi refugio improvisado, construyó un pozo de fuego más eficiente con piedras dispuestas para reflejar el calor hacia adentro, y recogió una cantidad impresionante de leña seca, a pesar de la lluvia reciente. Preparó una mejor tablilla para mi tobillo, utilizando materiales que no habría considerado adecuados, alineando los huesos con manos expertas que sugerían que había hecho esto antes. Cada pocas horas me hacía beber más de su brebaje medicinal. Al anochecer, las vetas rojas en mi pierna habían retrocedido notablemente, y la fiebre se mantenía a raya. Todavía no podía apoyar el tobillo, pero el dolor implacable había disminuido a un dolor más llevadero. Al caer la noche, lo observé preparar lo que parecía ser algún tipo de fuego de señales separado de nuestro campamento principal. Lo construyó cuidadosamente, utilizando tipos específicos de madera y hojas que, según explicó, crearían un denso humo blanco visible durante kilómetros cuando se encendiera. ¿Por qué no encenderlo ahora?, pregunté. Noche, dijo simplemente. Nadie vuela ahora. Mañana mejor. Se acomodó junto a nuestro fuego principal, sacando de su bolsa tiras de carne seca que compartió conmigo. Estaba dura, pero era nutritiva, la primera comida que lograba retener en días. Los lobos, dije después de que comiéramos en silencio durante un rato. ¿Por qué están tan centrados en mí? Mekwa consideró la pregunta, con el rostro iluminado por las llamas danzantes. Están interesados. Estás en su territorio, herido. Observan para aprender. ¿Aprender qué? ¿Quién eres? ¿Qué harás? Removió el fuego, enviando chispas hacia arriba. Los lobos no son solo cazadores, son observadores, pensadores, recuerdan rostros, acciones. Me conocen, así que no temen a nuestro fuego. ¿Te conocen? ¿Cómo? Una leve sonrisa cruzó su rostro curtido. He vivido en estos bosques más tiempo del que su miembro más viejo ha estado vivo. Tenemos un entendimiento. Antes de que pudiera interrogarlo más, un aullido familiar se elevó en la oscuridad, seguido por otro, y luego varios más. La manada se estaba reuniendo para la cacería nocturna. Mekwa escuchó, con la cabeza inclinada, como si descifrara un idioma. «Van a cazar ciervos esta noche», dijo finalmente. «Nos dejarán solos». Quería preguntar cómo podía saber eso, pero el agotamiento me estaba invadiendo de nuevo. Las leves mejoras del día en mi condición revelando cuán profundamente agotadas se habían vuelto mis reservas. Mientras me quedaba dormido, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Mekwa había aparecido sin equipo de campamento, sin provisiones más allá de lo que llevaba en sus pequeñas bolsas. Sin embargo, parecía completamente en casa, en esta naturaleza salvaje, impertérrito ante las condiciones que casi me habían matado. «¿Quién eres?», murmuré, la pregunta apenas audible. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz pareció venir desde muy lejos. «Soy como los lobos», dijo. «Un observador, un recordador de rostros». La mañana trajo un cielo cristalino, perfecto para nuestro fuego de señalización. Mekwa se despertó antes del amanecer, preparando otra tanda de su brebaje medicinal y revisando mi estado con manos cuidadosas. La infección había retrocedido aún más. Mi tobillo, aunque todavía grotescamente hinchado, ya no ardía con fuego interno. Mis costillas me dolían con cada respiración, pero el dolor agudo se había atenuado a algo más soportable.
Hoy pediremos ayuda, dijo Mekua, ayudándome a sentarme. A veces los aviones sobrevuelan este valle. Haremos humo que no puedan pasar por alto. Encendió el fuego de señalización que había preparado la noche anterior, alimentándolo cuidadosamente con ramas verdes y plantas específicas que producían un humo espeso y blanco. Se elevó en una columna perfecta, visible a kilómetros a la redonda en el aire limpio. Ahora esperamos, dijo, acomodándose a mi lado. A medida que avanzaba la mañana, me enseñó sobre el bosque, identificando plantas que nunca había notado, explicando cuáles podían curar y cuáles podían dañar. Me mostró sutiles signos del paso de animales que yo, a pesar de mi entrenamiento como guardabosques, siempre había pasado por alto. Era como si leyera el bosque como un libro, cada rama doblada y cada parche de tierra removida, contándole historias sobre lo que había sucedido antes. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí?, pregunté mientras volvía a envolver mi tobillo con tiras de tela empapadas en una cataplasma de hojas trituradas. Siempre, respondió simplemente. Eso no es posible, dije. Nadie vive en la taiga profunda todo el año sin suministros, estructuras. Se encogió de hombros, imperturbable ante mi escepticismo. Mi gente vivió aquí durante miles de años antes de que los europeos trajeran su posible e imposible. Guardé silencio, considerando esto. Mi entrenamiento como guardabosques había incluido módulos de sensibilidad cultural sobre los pueblos indígenas cuyas tierras ancestrales se habían convertido en parques y bosques nacionales, pero siempre me habían parecido notas a pie de página históricas, no realidades vivientes que pudiera encontrar. Los lobos, dije, cambiando de tema. Dijiste que me estaban observando, no cazándome. ¿Por qué harían eso? Mekua terminó con mi tobillo antes de responder. Los lobos son curiosos. Aprenden sobre los cambios en su territorio. Eres algo nuevo. Presa herida pero no moribunda. Haciendo fuego, usando herramientas. Observan para comprender si eres una amenaza o una oportunidad. ¿Y qué han decidido? Aún no han decidido. Por eso siguen observando. Asintió hacia la línea de árboles, donde apenas pude distinguir la forma gris del lobo alfa observándonos desde las sombras. Pero te dan espacio porque yo estoy aquí. ¿Te respetan? Me conocen, corrigió. Muchas generaciones de esta manada han crecido conmigo caminando por estos bosques. No interferimos en la caza del otro. La implicación de que de alguna manera había coexistido con múltiples generaciones de lobos, animales que vivían entre 10 y 15 años como máximo, se sumó a mi creciente sensación de que Mekua estaba delirando o era algo que no podía comprender del todo. Antes de que pudiera seguir esta línea de cuestionamiento, un sonido distante llamó nuestra atención, el leve zumbido de un motor de avión. Mekua añadió inmediatamente más material a nuestra hoguera de señales, creando una nueva columna de humo blanco que se elevó recta en el aire en calma. El sonido se hizo más fuerte. Una avioneta, probablemente un piloto de avioneta o una aeronave del servicio forestal, se acercaba desde el norte. Mekua me entregó el espejo de señales de mi botiquín de primeros auxilios. Haz señales con esto cuando el avión entre en tu campo de visión, me indicó. Apunta a la cabina. Me situé lo mejor que pude, inclinando el espejo para captar la luz del sol. Cuando el avión apareció sobre la cresta, hice señales repetidamente, usando el patrón SOS. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. La aeronave continuó su curso, aparentemente ajena a nuestros esfuerzos. La desesperación me invadió al darme cuenta de que pasaría sin vernos. Entonces, milagrosamente, se inclinó, dando la vuelta hacia nuestra posición. Hizo una pasada baja directamente por encima, moviendo las alas en la señal universal de reconocimiento del piloto. ¡Nos han visto!, exclamé, una oleada de alivio que me mareó. Enviarán ayuda. Mekua asintió, la satisfacción evidente en su rostro usualmente impasible. Sí, vendrán,
Quizás hoy, quizás mañana. Cuando el avión desapareció de nuevo sobre la cresta, presumiblemente para informar de nuestra posición, me volví para agradecer a mi misterioso salvador. Las palabras murieron en mi garganta. Mecua estaba recogiendo sus pocas posesiones, preparándose claramente para marcharse. ¿Te vas? ¿Ahora?, pregunté, incapaz de evitar que el pánico se filtrara en mi voz. Pero el equipo de rescate no estará aquí hasta dentro de horas, tal vez más. Te encontrarán, dijo con certeza. Tu fuego es fuerte, tu señal clara. Señaló el campamento circundante. Tienes agua, medicina, refugio. Pero los lobos no te harán daño. Se arrodilló a mi lado, colocando una pequeña bolsa de cuero en mi mano. Más medicina. Toma con agua cada pocas horas hasta que llegue la ayuda. No entiendo, dije, agarrando la bolsa. ¿Por qué me salvarías solo para marcharte antes de que llegue el rescate? El rostro curtido de Mecua se suavizó ligeramente. No pertenezco a tu mundo de hospitales y preguntas. Te curarás mejor allí que aquí. Al menos dime quién eres, supliqué. ¿Cómo encontrarte de nuevo, para darte las gracias adecuadamente? Lo consideró, luego sacó de su camisa el collar de garras de oso que llevaba puesto. Me lo colocó alrededor del cuello, las garras cálidas contra mi piel. Cuando estés curada, dijo, si deseas dar las gracias, regresa a este bosque. No traigas armas, ni máquinas. Ven cómo estás ahora, humilde ante la naturaleza salvaje. Te encontraré. Antes de que pudiera responder, un aullido se alzó desde el borde del bosque, la loba de pecho blanco llamando. Mecua respondió con un sonido similar que debería haber sido imposible de una garganta humana. Luego, con un gesto que de alguna manera transmitía tanto despedida como bendición, se giró y se adentró en los árboles. En cuestión de segundos, había desaparecido por completo, sin dejar rastro de su paso. Me esforcé por vislumbrar su ropa de piel de venado entre los troncos y la maleza, pero era como si el bosque simplemente lo hubiera absorbido. En el borde del claro, el lobo alfa apareció brevemente, observándome con esos ojos amarillos inteligentes. Luego él también se fundió en las sombras, siguiendo algún rastro que no podía percibir. Estaba sola de nuevo, pero no como antes. El fuego ardía constantemente. La medicina en mi sistema combatía la infección. El collar de garras de oso colgaba pesado alrededor de mi cuello, un recordatorio tangible de que lo que había sucedido no era un delirio febril. Arriba, la estela del avión de reconocimiento se extendía a través del cielo azul como una promesa. La ayuda estaba en camino. Sobreviviría. El equipo de búsqueda y rescate me encontró justo antes del anochecer, guiado por las coordenadas del piloto de avioneta que había visto mi señal. Llegaron con eficiencia y un equipo moderno que parecía casi discordante después de mis días con Mecua, radios transmitiendo actualizaciones, una camilla plegable, botiquines llenos de suministros fabricados en serie. Eran profesionales y amables, haciendo pocas preguntas más allá de lo que necesitaban para evaluar mi condición. Sí, me había caído. Sí, me había roto el tobillo. Sí, había desarrollado una infección, pero la había tratado con plantas locales que había reconocido de mi entrenamiento como guardabosques. No había visto a nadie más durante mi terrible experiencia. Esa última respuesta se me atascó en la garganta, pero algo me impidió mencionar a Mecua. Quizás era el collar de garras de oso que había escondido rápidamente bajo mi camisa cuando oí que se acercaban, o quizás era el recuerdo de su tranquila dignidad mientras se escurría hacia el bosque que parecía disminuida por el lenguaje duro de un informe oficial. La extracción fue dolorosa, pero eficiente. Me estabilizaron el tobillo, me ataron a la camilla y comenzaron el arduo proceso de llevarme a un claro lo suficientemente grande para la evacuación en helicóptero. A lo largo del viaje, me encontré escaneando la línea de árboles, medio esperando vislumbrar una figura vestida con piel de venado o el brillo del pelaje de un lobo. Pero no había nada,
solo las sombras cada vez más intensas de la taiga al acercarse la noche. En el hospital, mi historia se volvió clínica. Fractura conminuta de tibia y peroné, 3 costillas fisuradas, conmoción cerebral leve, infección sistémica que, sorprendentemente, había empezado a resolverse antes del ingreso. Los médicos estaban desconcertados por el residuo de material vegetal en mi herida, que, tras varias pruebas, identificaron como un hongo raro con potentes propiedades antibióticas, uno que las compañías farmacéuticas llevaban años intentando sintetizar. «Tienes suerte de estar vivo», me dijo el cirujano ortopédico tras la operación. «Un día más ahí fuera con esa infección y estaríamos teniendo una conversación muy diferente». Asentí, jugueteando con el collar de garra de oso que me había negado a quitarme incluso para la cirugía. «Me ayudaron», dije simplemente. La recuperación fue lenta, pero constante. 6 semanas con escayola, luego fisioterapia y después la reconstrucción gradual de la fuerza en mi pierna atrofiada. Durante todo ese tiempo, me descubrí cambiado en aspectos que iban más allá de lo físico. El dolor que me había impulsado a adentrarme en la naturaleza salvaje, la culpa consuntiva por la muerte de Sara, no había desaparecido, pero se había transformado. Donde antes solo había un aullido vacío de pérdida, ahora existía algo más, una sensación de conexión con algo más grande que yo, algo que no podía nombrarse ni medirse, pero que podía sentirse en los momentos de calma. Cuando llegó de nuevo la primavera, regresé a la taiga. Fui como Mekua me había indicado, solo, llevando solo lo básico, sin más armas que un pequeño cuchillo. Encontrar la ubicación exacta de mi accidente resultó difícil. El paisaje se veía diferente con el pleno auge del crecimiento veraniego, pero persistí, utilizando las habilidades que antes había dado por sentadas como guardabosques, ahora perfeccionadas por mi experiencia. Al tercer día, encontré el afloramiento rocoso donde me había defendido. La naturaleza había recuperado el lugar. Nuevo crecimiento cubriendo las cenizas de mi fogata, nueva maleza borrando las señales de mi desesperado campamento. Solo quedaban unos pocos restos dispersos, las piedras ennegrecidas del círculo de fuego, un fragmento de la lona que se había roto durante la evacuación, el brillo de un utensilio de cocina metálico semienterrado entre las hojas. Monté un campamento sencillo cerca de allí y esperé. Esa noche, cuando el crepúsculo se reunía bajo los árboles, oí los aullidos, voces familiares llamándose unas a otras a través del bosque oscureciéndose. Reconocí la llamada profunda y autoritaria del alfa, y momentos después, la respuesta más aguda de la hembra de pecho blanco. Aparecieron al borde de mi campamento justo cuando las primeras estrellas surgían en lo alto. Toda la manada, 7 en total, observándome con sus ojos luminosos. El alfa se acercó primero, cauteloso pero sin miedo, deteniéndose justo más allá del alcance de la luz de mi fuego. Me estudió, con la cabeza ligeramente ladeada, como si confirmara mi identidad. «Hola, viejo amigo», dije en voz baja. Detrás de él, una sombra se movió, no un lobo, sino un hombre. Mekua entró en el círculo de luz del fuego, viéndose exactamente como lo hacía meses antes. Vestía la misma ropa de piel de venado, llevaba el mismo bastón de madera. Solo faltaba el collar de garra de oso, que ahora colgaba de mi propio cuello. «Te has recuperado bien», dijo, con su inglés tan acentuado como lo recordaba. «Gracias a ti». Toqué el collar. «Traje esto de vuelta». Él negó con la cabeza. «Ahora es tuyo, un recordatorio». «¿De qué?» «De que has sido visto por los lobos y encontrado digno de vivir». Se sentó con las piernas cruzadas junto a mi fuego, con la misma gracia fluida que recordaba. «Pocos de tu gente pueden decir lo mismo». La loba de pecho blanco se acercó, tumbándose al borde de nuestro campamento, como lo había hecho aquella noche de fiebre hacía meses. Los demás permanecieron a distancia, observando pero sin amenazar ya. «Tengo preguntas», dije. Mekua asintió. «Puedes preguntar».
Puede que no responda a todas. ¿Quién eres? ¿De verdad? Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando las llamas. Soy lo que queda cuando todo lo demás ha sido arrebatado, dijo finalmente. Un recuerdo de lo que fue, un guardián de lo que permanece. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Algunas cosas no pueden explicarse en tu idioma, con tu forma de pensar. Solo pueden experimentarse. Pensé en los médicos del hospital desconcertados por el hongo que me había salvado la vida, tratando de encajarlo en sus categorías y clasificaciones. Pensé en el equipo de búsqueda y rescate con sus protocolos y equipos. Pensé en mis propias certezas anteriores sobre lo que era posible en esta naturaleza salvaje. Entiendo, dije, y me sorprendió darme cuenta de que realmente así era. Hablamos durante toda la noche, sobre el bosque, sobre los lobos, sobre la pérdida y la supervivencia, y sobre la fina membrana que separa la civilización de la naturaleza salvaje. Me contó historias que parecían abarcar siglos, hablando de los cambios de la Tierra con el conocimiento de primera mano de alguien que los había presenciado todos. Cuando amaneció, se levantó para marcharse, mientras los lobos se agitaban desde donde se habían asentado alrededor de nuestro campamento durante la noche. ¿Volveré a verte?, pregunté. Quizás, respondió. Señaló el bosque que nos rodeaba. Siempre estoy aquí, me veas o no. Gracias, dije. Las palabras me quedaban pequeñas para lo que sentía. Por mi vida. Mekua sonrió. Era la primera sonrisa sincera que le veía. Tu vida siempre fue tuya. Simplemente te ayudé a recordar cómo luchar por ella. Se giró para marcharse, luego hizo una pausa y miró hacia atrás. La mujer que perdiste, a la que llamaste en tu delirio, estaría orgullosa de tu fortaleza. Antes de que pudiera preguntarle cómo sabía lo de Sara, ya se había ido, moviéndose entre los árboles con los lobos flanqueándolo como una guardia de honor. En cuestión de instantes, el bosque los había engullido por completo. Permanecí en el campamento 3 días más, pero Mekua no regresó. En la mañana de mi partida, encontré huellas frescas de lobo rodeando mi tienda. Una despedida, tal vez, o un recordatorio de que aún me vigilaban. Mientras caminaba de regreso a la civilización, con el collar de garra de oso rebotando contra mi pecho a cada paso, me di cuenta de que el asedio que había temido durante esos días desesperados nunca había sido realmente sobre depredador y presa. Los lobos no habían estado esperando a que muriera, habían estado esperando para ver si merecía vivir, y de alguna manera, contra todo pronóstico, había demostrado ser digno de su paciencia.